Bueno, en este Día del Periodista las primeras palabras quisiera que fueran para tantos periodistas en nuestro país y en todas partes del mundo que incluso han dado su vida en función de esta profesión. Y bueno, creo que merece recordarlos en primer lugar. Y después todos los que aún en acción cumplen diariamente con su tarea. Yo llegué al periodismo a través de un camino que se inicia en el cine, en el documentalismo, y digamos que el solo hecho de participar en algunas cuestiones, en algunas situaciones muy especiales, poco a poco me permitieron ir registrando, porque en definitiva pienso que el periodista es el quien registra lo que va sucediendo y lo comenta y da su opinión en algunos casos para los demás, lo que se conoce en modo muy genérico como opinión pública. Bueno, esas situaciones me fueron llevando a tener que registrar de algún modo la realidad, lo que veía. Y el periodista tiene una misión, por decirlo así. Siempre se habla de la misión del periodista, pero bueno, usemos esa palabra, que no es simple, porque detrás de su trabajo está su propia historia personal. Yo creo que es imposible que un periodista, que quien registra, un cronista, como sea, pueda desprenderse en el momento de relatar lo que sucede a su alrededor de su propia historia personal, de lo que en su vida él mismo ha registrado como simple persona, como ciudadano, como ser humano que habita en este planeta. Y eso necesariamente influye en su trabajo. Y está bien que así sea, debe ser así. Durante muchísimo tiempo se usó o se esgrimió la teoría de la objetividad del periodista, es decir, de que el periodista era un ser prácticamente neutro que como una máquina registraba lo que sucedía a su alrededor y así lo comunicaba. Y eso jamás fue así, ni en los primeros inicios de los pioneros de esta profesión, de este oficio. Por lo tanto, me parece muy bien de que el periodista en su trabajo lo impregne de su propia historia personal, de su visión del mundo y de la vida. Eso me parece esencial. Bueno, así comenzamos y desde esta perspectiva de empeño, de compromiso personal, de decir lo que uno medianamente piensa, sin por ello perder, digamos, el camino de reflejar lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, es que hemos, digamos, incursionado ya en los primeros tiempos de estudiante universitario en radio, más tarde en algunos momentos de televisión, y aún desde una posición de, digamos, aparentemente que nada tiene que ver con el periodismo, como el trabajo humanitario en organizaciones internacionales, siempre estuvo presente la necesidad de decir qué es lo que está pasando. Por cosas de la vida participé de esta organización Médicos Sin Fronteras. Es interesante recordar que Médicos Sin Fronteras no es una organización estrictamente de médicos y que sus fundadores fueron 6 médicos y 6 periodistas, porque estaba clarísima la conciencia de que el trabajo humanitario exigía dar a conocer los dramas de la sociedad y del mundo. Por ello los periodistas, que eran periodistas que venían de una larga trayectoria en su profesión, desde el inicio fueron asimilados a esta organización como uno de los pilares fundamentales. Siempre se decía, lo que no está en los medios no existe. Y para una organización de este tipo, revelar la existencia de estos dramas era fundamental. Por eso el rol del periodista, y luego de grandes periodistas que han colaborado con esta organización, considerando como periodistas una categoría muy vasta, porque esto incluía también fotógrafos, por ejemplo. Sebastián Salgado, el extraordinario fotógrafo brasilero, ha sido un hombre que ha seguido Médicos Sin Fronteras a lo largo de todo el mundo con su testimonio. Y bueno, esta ha sido un poco la realidad. Un vuelco importante
que podría decir en mi modesta trayectoria lo fue al regreso al país con la democracia instaurada, la posibilidad de volcar la poca experiencia que podía tener en una carrera universitaria. La Universidad Nacional de Entre Ríos poseía una carrera de publicidad, limitadamente a la publicidad, y me encargaron transformarla en otra cosa que fuera realmente bastante más útil que la mera publicidad. Y trabajamos en eso 2 años, 1984-86, para crear la carrera de comunicación social. Una carrera que fue implementada desde el inicio en base a centrar en la práctica el estudio. Es decir, a la inversa, como muchas veces se propone, ¿no? Desarrollar conceptos, estudiar libros y ver después cómo eso se aplica a la realidad, invertir totalmente. Es decir, partir de la práctica y de lo que la práctica iba enseñando para de allí extraer los conceptos. Se crearon talleres, taller de gráfica, taller de redacción, taller de audio, taller de imagen, y esos talleres eran el lugar práctico donde los alumnos desarrollaban su trabajo. A partir de allí, por supuesto, con materias teóricas, etcétera. Y esa fue una experiencia realmente muy, muy interesante, que, bueno, sigue hasta hoy. ¿Qué reflexión nos dejaría en este día? Reflexión en general, o reflexión en particular para nuestro periodismo de la zona. Yo creo que en nuestro valle, para decirlo en términos de absoluta sinceridad, se precisa ya en este momento que la opinión personal tenga más peso. Hay un excelente trabajo de relevamiento de lo que sucede, pero siento que ya es momento, por la madurez de los profesionales que se están moviendo, por las necesidades mismas de la sociedad, que requiere poder debatir ideas y opiniones. Pienso que es necesario desarrollar un poco más el compromiso del periodista con cierta idea de cómo él mismo ve las cosas. No perder, repito, la capacidad de registrar lo que está pasando, pero al mismo tiempo incidir, tal vez desarrollando algo más el periodismo de investigación y de opinión. Creo que eso sería sumamente útil y, bueno, lógicamente supone un mayor compromiso por parte de ustedes.